Buenos días. Bienvenidos a la conmemoración del Día de Europa. Escuchamos las palabras del Director General de Relaciones Institucionales, Acción Exterior y Transparencia del Gobierno de Aragón. Muy buenos días a todos. Un año más nos convoca el presidente del Gobierno de Aragón para recordar por qué es importante no olvidar esta fecha que es en sí misma un icono de paz. El Día de Europa es uno de los símbolos de la Unión Europea, junto a la bandera, el himno, el lema y el euro. Unidos en la diversidad estamos de nuevo el 9 de mayo para recordar que la Unión Europea es un producto común que nace de la cooperación y la solidaridad para recuperar un continente que procedía de las cenizas de los peores años que había traído la Segunda Guerra Mundial. El significado de la celebración es la conmemoración de un proyecto común y la consolidación de los principios de la democracia, el Estado de Derecho y la soberanía popular, y los ideales de unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos. Es la razón por la que este día se celebra cada año. Comenzamos. Vamos ahora a construir una metáfora para entender el contenido que hoy quiere trasladar el Gobierno de Aragón. Personas de diferentes entidades y colectivos van a ir colocando estrellas con distintos mensajes. En primer lugar, representando a Médicos del Mundo, Mama Chava, Joveina Ecoue y Raquel Martín. Despreciemos la ignorancia, el desamor, la no caricia, el desencuentro, la arrogancia. Fundación Secretariado Gitano, Tamara Clavería Rambla, Vanessa Carbonell Escudero y Rosa Muñoz Jiménez. Formemos un lugar donde seamos capaces de reconocer nuestra propia identidad, dejando lo individual como disolución en el ser colectivo. Aspanoa, María Suñer y Paula Sanz. Aceptemos las formas distintas de enfrentarse a la vida. Fundación María Auxiliadora, Sihan Bidlarsi, Fátima Murchi y Alassane Gaye. Elevemos la tolerancia a un ideal de conjunción capaz de elaborar una forma de convivencia. Trabajadores de una empresa de inserción sociolaboral, Carlos Navarro y Sidiki Kone. Europa aparece en el horizonte del camino a recorrer desde la solidaridad y la tolerancia como ideal. Instituto de Educación Secundaria Medina Albaida, Escuela Embajadora del Parlamento Europeo, Felicia Bonjaque, David Neaxu y Alexandra Poroyan. Iluminemos la sociedad y aumentemos la relación entre los pueblos, las costumbres, las razas y las civilizaciones. Proyecto de Inclusión Andar de Nones, Martín Jiménez Laborda, Carlos Jiménez Aisa y Samar. Europa ha de ser un ámbito de solidaridad desde el conocimiento del otro y la aceptación de los demás. Representantes de las familias ucranianas en acogida en Aragón. Alexandra Skorik Cristal. Superemos las guerras, fratricidad y los antagonismos entre los hombres. Alcalde de Belchite y presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Carmelo Pérez Díez. Europa ha de manifestar el progreso con una voluntad solidaria donde la riqueza esté bien distribuida. Vicerrectora de Comunidad Universitaria y Compromiso Social de la Universidad de Zaragoza, Marian Franco.
Europa ha de ser esperanza de apertura a la solidaridad y a la tolerancia de los pueblos. En representación del deporte, Andrea Palazón Lacasa y Cristina García. Construyamos una sociedad recorrida por el amor. Y representando a los niños, David Neaxu y Ala Skorik. Sonriamos, cuidemos la convivencia. La paz empieza con una sonrisa. ¿Qué ha dicho? Sí, David, son las palabras de Robert Schuman, el ministro de Asuntos Exteriores francés. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Oye, Ala, no he entendido nada de lo que se acaba de oír. ¿Tú sabes qué ha dicho? Sí, David, son las palabras de Robert Schuman, el ministro de Asuntos Exteriores francés. Las pronunció el 9 de mayo de 1950 y desde entonces recordamos ese día. Europa dijo, no se creyó y tuvimos una guerra. Europa no se creará de golpe ni conforme a un único plan. Se formará tomando medidas concretas que contribuyen a una solidaridad verdadera. Jesús María Alemany, presidente de honor del Seminario de Investigación para la Paz, nos cuenta el significado de esta escena. Buenos días. Todos juntos acabamos de construir la bandera de Europa. Pero, ¿qué acaba de suceder? Hemos convertido esas 12 imágenes que reclamaban el anhelo de lograr superar diferencias, valorar la paz como bien superior y desterrar las injusticias en un solo color, en el color oro de las estrellas de la Unión Europea. Hemos enviado un mensaje de paz. Las 12 estrellas amarillas dispuestas en círculo sobre el fondo azul de la bandera representan los ideales de unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos de Europa. Es un icono que utiliza el 12 como símbolo común, como alegoría al sustrato más profundo de la cultura europea. Sí, efectivamente el 12 es un número que pertenece a nuestra cultura, a la que compartimos todos los europeos. No es un número elegido al azar para este símbolo tan importante de Europa como es la bandera. La luna gira alrededor de la Tierra 12 veces por año. Los dioses mayores del Olimpo, según la mitología griega, eran 12. 12 eran las tribus de Israel. En el Nuevo Testamento Jesús se rodeó de 12 apóstoles. El año, según el calendario gregoriano, se divide en 12 meses. En sus orígenes, la base del derecho romano fueron las 12 tablas de la ley. Es una constante en nuestra cultura
símbolo del orden cósmico, de la perfección y de la unidad. Precisamente por ello, el lema de la Unión Europea unida en la diversidad busca sugerir un mensaje de paz y prosperidad vinculado a la riqueza que supone la gran abundancia de culturas, tradiciones y lenguas del continente. La Unión Europea unida en la diversidad es un hermoso lema para estos tiempos en los que la injusticia de la guerra campa a sus anchas justo al lado de las fronteras de Europa. El 12, hoy, reclama paz. Muchas gracias. Para concluir el acto, se dirige a ustedes el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. Muy buenos días. Me vais a dejar que antes de leer esta declaración institucional empecemos este acto haciendo algo muy europeo, que es dar las gracias. Dar las gracias a todos los colectivos y a todas las personas que han tenido la gentileza y la amabilidad de organizar este acto con vosotros, y no solamente dar las gracias, sino daros enhorabuena. Antes de que hoy estemos aquí todos los miembros del Gobierno haciendo este acto, han estado ensayando. Yo tenía la oportunidad de estar oyéndoles desde mi despacho y la verdad es que el acto ha quedado espectacular, muy bonito. Y eso se debe evidentemente a lo bien que lo habéis hecho y, por supuesto, al diseño de un acto especial para una idea y un valor especial que es el que este Gobierno le da a la idea de Europa. Así que enhorabuena y muchísimas gracias. Declaración institucional. El Gobierno de Aragón convoca un año más a los aragoneses a la conmemoración del Día de Europa, a la tarea de sumar esfuerzos para seguir cuidando nuestro entorno de libertad, de derechos humanos, de justicia y de paz. Vinculando con la fuerza del pacto como tradición, fuente del derecho y seña de identidad, Aragón está fuertemente arraigado en la idea de la cultura de paz. Nuestra historia es notaria de esta afirmación. El compromiso de Caspe, el principio Standum est Chartae, el Código de Derecho Foral aragonés y toda la tradición jurídica de nuestra comunidad. Y por ello, en esta declaración institucional queremos manifestar, primero, en el sentir de la tolerancia y la suma de esfuerzos, los aragoneses seguiremos estando siempre vinculados a lo pactado y exigiremos el respeto inquebrantable para seguir trabajando en el bienestar de toda la ciudadanía. Segundo, de acuerdo con los valores alentados desde la creación de la Unión Europea, Aragón seguirá militando en la defensa de la unidad de la nación española y de su pertenencia al proyecto común europeo.
Tercero, el Gobierno de Aragón seguirá impulsando políticas basadas en los valores y comportamientos que favorezcan la construcción de entornos de paz para promover el bienestar, la igualdad, la administración equitativa de los recursos y la seguridad para los individuos y las familias. Cuarto, en sintonía con los principios fundacionales de la Unión Europea, Aragón siempre militará en los principios de solidaridad entre territorios, en la lucha contra los agravios, en la búsqueda de lograr la igualdad de todos los ciudadanos y en la denuncia radical de las políticas disgregadoras. Quinto, Aragón se compromete con las generaciones venideras para que sean herederas de entornos de convivencia, de paz, de estabilidad y progreso, en condiciones de igualdad entre los individuos y entre los territorios. Sexto, Aragón defiende su posición firme de seguir trabajando, como es el propósito de las políticas europeas, en el impulso de las acciones tendentes a lograr la cohesión social y territorial. Séptimo, el Gobierno de Aragón reivindica el principio de subsidiariedad y defiende el trabajo coordinado de los distintos niveles de la Administración, desde las instituciones europeas hasta los ayuntamientos, reclamando el compromiso de lealtad y buenas prácticas lejos de intereses partidistas. Octavo, apoyando en el lema de Europa, unidos en la diversidad, Aragón se alinea con las políticas de unidad de los pueblos y los individuos, rechazando con rotundidad cualquier iniciativa que promueva discriminaciones, rupturas o separatismos. Noveno, Aragón se alinea con una Europa que aparece en el horizonte del camino a recorrer como un espacio desde la solidaridad y la tolerancia como ideal. Todo ello en busca de lograr la mejora de calidad de vida de los ciudadanos que habitan en nuestro continente. Y décimo, el Gobierno de Aragón seguirá firme con su compromiso ético con la justicia, la solidaridad, la libertad y los derechos humanos para contribuir a aumentar el grado de civilidad de los pueblos. Para finalizar, el Gobierno de Aragón invita a toda la ciudadanía a conmemorar esta fecha participando de los valores que representa la Unión Europea. Muchísimas gracias. Vamos a realizar ahora una foto de grupo. Para ello, por favor, nos vamos a acercar alrededor del círculo que representa la bandera de Europa. Fenomenal. Por favor. Cuando tú me digas. Miren, por favor, un momento hacia el balcón del presidente. El acto ha concluido. Muchas gracias a todos.